niño lindo de este no, programa, deberían con editar, Bomber y todo. porque ellos no vienen, entonces yo no entiendo. Aquí estamos. Son muy honestos y muy Cerrando la éticos. semana. Pero ellos son muy honestos, muy éticos en sus funciones públicas, pero en términos privados, mediáticos de programas, podríamos tener una conferencia sobre eso. Qué bueno que estás Hablemos aquí. claro, contento de Bienvenido, estar aquí, bienvenido. cerrando la semana, compartiendo en este programa que es también mío, así que muy contento. Claro que le toca. El tema 1 está ahí, José Horacio. El tema está ahí. ¿Qué te parece el nuevo escenario dominico-haitiano? Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros hemos manifestado como partido de manera pública nuestro rechazo a la construcción de manera unilateral e inconsulsa, sin consenso, de un canal que pueda significar un trasvase del cauce del río Masacre o río Dajabón en la vecina República de Haití. Lo hemos condenado y rechazado de forma enérgica. Y entendemos que la manera de solucionar y buscar una solución a ese conflicto y a esas diferencias es la vía diplomática, es el diálogo, es la búsqueda de consensos y de acuerdos. En ese sentido, hemos rechazado algunas medidas que nos parecen que tienen un matiz desproporcional y que buscan otros objetivos, que no son la detención de esa obra que se está llevando a cabo en el río Masacre y que afecta el consumo de agua de la República Dominicana para fines agrícolas y para todos los demás fines que necesitamos el agua. Hay que recalcar que, las medidas que se han tomado tienen un altísimo costo y hasta el momento no se visualiza que puedan detener el curso de esa obra. Tenemos que ser autocríticos, criticar al gobierno. Tenemos que diferenciar una cosa de la otra. El gobierno de la República Dominicana no es la República Dominicana. El país somos todos y todas nosotros. Todas y todos nosotros. Ese es el país. La República Dominicana es su pueblo, es su gente. Y el gobierno son quienes, de manera transitoria, por un mandato popular, están en este momento tomando las decisiones en nombre de todos. Y yo creo que hay que hacer esa distinción. Esa medida que tomó el gobierno con el cierre de la frontera tiene un costo semanal superior a los 1.000 millones de pesos semanales. Óigase bien, 1.000 millones de pesos semanales. Hay que ver cómo se está viviendo ahora en Pedernales, en Elías Piñas, en Jimaní, en Dajabón. La crisis que eso está provocando de este lado para los productores nacionales, que es insostenible que el gobierno pueda seguir cubriendo todo lo que se compra en Haití para suplirlo aquí. Y las consecuencias que eso no tiene solamente de este lado, sino también del otro lado. Porque a quien menos le conviene que haya una crisis de hambruna en la vecina República de Haití es a la República Dominicana. Inestabilidad en Haití es una amenaza de inseguridad para la República Dominicana. ¿Queremos ser nosotros los provocadores de una situación de inestabilidad o que agudice o profundice la inestabilidad que ya vive esa vecina nación? Entonces tenemos que medir cuáles son las consecuencias de las acciones que tomamos como país. De lado y lado. Que la medicina no nos salga más cara que la enfermedad. Porque el costo de continuar con esta medida, estamos hablando de 1.000 millones de pesos semanales, producto del comercio, es mucho más caro de lo que nos costaría a nosotros decirle a Haití, mira, nosotros te vamos a hacer esa obra. Ustedes quieren un canal para el riego de su agricultura, algo que es válido porque los propios tratados y convenios internacionales prevén que ambos países puedan hacer un uso justo y equitativo. Sí, pero hay que separar el canal de riego del canal de trasvase, que es donde ha estado el problema. Por eso mismo, pero ellos sacar agua de una cuenca para llevarla a otra cuenca. Pero ellos lo que alegan es que lo que están haciendo, ellos no alegan que están haciendo un canal de trasvase. Bueno, ustedes dicen, pues nosotros se lo hacemos para asegurarnos de que no sea un canal de trasvase, que sea un canal de riego para fines agrícolas, que tienen el derecho a hacerlo como lo hemos hecho nosotros también. Claro. Ahora, el problema es que hasta ahora no era una obra del Estado. Lo que ellos dicen que se está haciendo es lo que de verdad se está haciendo. Bueno, hagámoslo nosotros. Vamos a proponer eso. Se le ha sugerido, se le ha propuesto que nosotros incluso asumamos el costo, porque es más caro el costo de tener el cierre fronterizo. No, lo que pasa es que hasta ayer, tanto para los productores dominicanos, para quienes viven de ese comercio, como para la amenaza que significa profundizar o agravar la crisis. Lo que pasa es que hasta ayer era una obra del sector privado sin el apoyo del gobierno. El problema se ha agudizado cuando ahora de repente las fuerzas políticas
las terroristas, las democráticas, las populistas, se han unificado. ¿Y entonces ahí viene. Pero qué bueno que tú haces esa salvedad, Pablo, porque a partir de qué momento es que esas fuerzas se han unificado, luego de que han visto que la República Dominicana ha reaccionado con despliegues militares. Bueno, el gobierno de la República Dominicana. Bueno, fuerza disuasoria es lo menos que se puede hacer. Hasta ese momento, sí, esa es tu opinión. Sí, hasta ese momento no había esa unidad del lado haitiano. Esa unidad la hemos provocado nosotros porque cuando ellos dicen, ustedes van a reaccionar así, ustedes no están sacando la pistola. Bueno, es una. No están sacando la pistola, bueno, pues nosotros nos vamos a unir. Por eso es que hay que medir con cabeza fría. Lo que pasa es que esa es una lectura. Con cabeza fría las consecuencias de las medidas y de las acciones que nosotros estamos tomando de este lado, porque eso es lo que ha provocado del otro. Sí, no, porque lo que ha provocado el cambio de Ariel Henry es un asunto de sobrevivir. Si a ti se te unifican los dos adversarios, uno de ellos que controla parte importante del país y logran con su relato que el pueblo haitiano se vaya de su lado, tú o renuncias y te vas para otro sitio o entras en lo que hay y te desdice como ha hecho Ariel Henry. La pregunta mía es, y es la misma que hice a Soto Jiménez, es ante esa unidad que ya existe en Haití, gobierno, oposición, populistas, terroristas, demócratas o no demócratas, todo el mundo está unificado. ¿Qué vamos a hacer los dominicanos de este lado? ¿Vamos a seguir divididos? ¿Qué posibilidad hay de unificar algún criterio? ¿Qué hacer ante esto en medio de una campaña electoral? Bueno, lo primero es que lo que nosotros tenemos que solucionar es el tema del río, porque aquí se están mezclando muchos temas. O sea, ¿por qué se moviliza? ¿Por qué se inicia esta agudización de este conflicto en este momento? Es porque del lado haitiano, de manera inconsulta y no consensuada, hay un grupo de particulares, no es una obra inicialmente del Estado haitiano, que está provocando, como tú decías, un trasvase del río, alegando que ellos están utilizando, como lo hacemos los dominicanos, las aguas del río para fines agrícolas y demás. Entonces, nosotros lo que tenemos que evitar eso. Aquí se están despertando unas fuerzas que procuran ponernos en conflicto un país con otro. Y eso no es una solución. Nosotros tenemos que procurar la armonía entre ambos países. A la República Dominicana, insisto, es a quien menos le conviene que haya inestabilidad, que haya inseguridad, que haya falta de agua, que haya falta de alimento del otro lado de la isla. Porque eso significa una situación que amenaza nuestra seguridad y nuestra estabilidad como nación. Entonces, yo creo que debemos ser muy cuidadosos de tomar cualquier medida que genere inseguridad, que genere hambruna, que genere profundización de la crisis de aquel lado. Pero al mismo tiempo hay que recordar que ya hay una política unificada de Haití, asumida ya públicamente por el gobierno haitiano, de bajar línea a su mundo diplomático para comenzar a afectar la imagen de la República Dominicana a nivel global. Entonces, comparto contigo la preocupación de que para nosotros es de alto interés lo que pasa en Haití, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esa lógica podría llevarnos a quedarnos con los brazos cruzados. Algo hay que hacer. Yo no estoy hablando de quedarnos con los brazos cruzados. Yo estoy hablando, la única manera de solucionar un conflicto como ese es a través del diálogo y de la negociación. Sí, cuando los dos quieren hablar, pero si tú no quieres hablar y tienes una campaña de difamación contra mí. ¿Tú estás diciendo vamos a la guerra? No. ¿Vamos a entrar a los cañonazos? No. Porque nadie gana con una solución de esa naturaleza. Bueno, el problema es que ¿qué debo hacer yo si tú acabas de montarme una campaña de difamación internacional? Y yo debo reaccionar, no militarmente, y no estoy hablando de lo militar. Okay. Es que bueno algo. Claro. Pero ¿a quién se le ocurre? No, pero por favor. No. El problema es. ¿A quién se le ocurre? Al gobierno de Abinader se le ocurrió hacer un despliegue militar. Pero tenía que hacerlo. En un momento. ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Cómo contribuye eso a buscar una solución? Tú tienes que disuadir a ese país de decirle. Mira, eso ha sido una estrategia electoral. Mientras tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando la tarifa eléctrica se le ha triplicado a la familia dominicana, que a mí me llegó ayer la factura, cuando el supermercado está incosteable, cuando la inseguridad está por las nubes, cuando en uno de los sectores más privilegiados de Santiago como la Esmeralda, hace 3 meses que el agua no llega y nosotros lo que estamos aquí hablando de un problema donde tú me estás diciendo que la única solución es que nos alineemos a través de Abinader. Pero a través de Abinader no. Los asesores tenemos que llegar a algún tipo. Mientras tanto el país está aplaudiendo pero tenemos que llegar a algún tipo militares, el cierre de la frontera que está generando crisis de este lado, crisis del otro lado, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Todos nos olvidemos de los problemas que nos están afectando día a día a los dominicanos. Los problemas están ahí. Yo ahora la pregunta es en el tema haitiano. Haití está unificado. ¿Se va a unificar la República Dominicana ante los hechos o nos vamos a quedar cada quien nosotros tenemos que unificarnos alrededor del interés nacional?
alrededor del interés nacional tenemos que unificar los dominicanos. ¿Y entonces? Pero en el interés nacional está que esta crisis se aborde sin generar un conflicto bélico armado. Pero Eso no es bélico parte del armado, lo que interés pasa es que nacional. con el argumento Y de que ellos son los pobrecitos, ellos se están atacando, están tirándole a matar, ya es público porque el documento existe y están unificados y la diplomacia haitiana está en eso y están los documentos ya, entonces la diplomacia dominicana tiene que reaccionar. Mira, esta es una situación creada. Este es un Porque el conflicto creado. victimismo del pobre Haití Este y es un del conflicto verdugo creado dominicano hay que irlo por el desmontando. gobierno dominicano Es que no peligroso. existía, que lo ha generado simplemente porque ha visto aquí una oportunidad de crecer políticamente, porque estamos en medio de un proceso electoral. Esto fue un conflicto creado. Ese tema estaba sobre la palestra desde hace años. Estaba ahí y ahí había las vías para negociarlo sin elevarlo a como se ha elevado, buscando esto, que hoy solo se hable de que hay una crisis con Haití y de que la única manera es unificarnos todos alrededor de un gobierno que está defendiendo el interés nacional. Y cuando estamos todos unificados alrededor de un gobierno, todos tenemos que aplaudir al presidente de turno que se está buscando reelegir. Esa es la receta de los gobiernos norteamericanos. Ese TV lo pusiste tú. Claro, pero José Horacio que está hablando. Aquí no se habla. José Horacio Rodríguez que está hablando, Pablo, aquí, no eres tú. Pero aquí y nadie ha hablado. Esa es la receta básica de los gobiernos norteamericanos, que cuando ven, ¿qué hizo George Bush? Cuando veía que no tenía la manera de reelegirse, armó una guerra. ¿Por qué? Porque el país entero se tiene que unificar alrededor del líder que lo está enfrentando el interés nacional frente a los enemigos. Entonces, esa es la estrategia, ese es el ABC de los asesores políticos para asegurar una reacción. Mientras tanto están los Altamente hechos que yo te estoy mencionando. Yo no me estoy inventando cosas. Pero son provocados. Y es altamente irresponsable. O sea, la decisión del gobierno haitiano es provocado por el gobierno dominicano. O sea, esta estrategia del gobierno haitiano de decirle a sus relaciones internacionales, a su cancillería y a todo, al lobismo internacional de Haití, que acabe con nosotros, esto es provocado por la parte dominicana. Fue provocado por la manera desproporcional, o sea, que ya en la que el gobierno actuó cuando no era necesario llevarlo a ese nivel. Lo está justificando entonces. No, yo no estoy... Adelante. Pablo, ¿qué es lo que yo estoy justificando? Dime. Está justificando la actitud de la Cancillería. O sea, la Cancillería haitiana está haciendo lo que está haciendo yo no estoy porque nosotros yo estoy analizando. Hemos actuado incorrectamente. Eso no se llama justificar, eso se llama analizar. ¿Por qué ellos actúan de esta manera? Toda acción provoca una reacción. Exacto. Si yo me paro aquí y te doy una trompa, yo no voy a esperar que tú me vas a responder con una caricia. Entonces, si yo reacciono con despliegues militares ante una situación que no ameritaba eso, yo no puedo esperar que dé regreso. Lo menos que puedo yo hacer es sellar mi regreso, frontera. Tú vas a actuar diciéndome, está bien, ahora yo voy a detener. Pero es que tú estás poniendo como un pecado el sellar militarmente la frontera para impedir que entren en manadas un país muerto del hambre. Yo no he dicho que eso, la única opción Pablo, que tienes aquí. Jamás. Pero que lo que se ha jamás hecho. En la vida, tú estás poniendo eso. No, porque es que lo que se ha hecho es un despliegue militar necesario. No, creo que no era necesario, creo que no ha logrado nada, más bien ha agudizado la crisis. Evitar la entrada de miles y miles de ilegales y evitar el conflicto. Pero yo no... Vamos a ver. Espérate. Porque si algo puede provocar una entrada, acelerar la entrada de miles de ciudadanos haitianos de manera ilegal a la República Dominicana, es precisamente la generación de una situación de hambruna de aquel lado. Y lo que puede provocar una hambruna de aquel lado con mayor aceleración es esa decisión de cierre absoluto del comercio fronterizo cuando nosotros suplimos gran parte de la demanda alimenticia que tiene ese país. Entonces, nosotros estamos tomando medidas que provocan ese deseo o esa necesidad humana de que podría generar una avalancha de migrantes. Y lo que digo es, yo estoy defendiendo el interés nacional cuando critico medidas que pueden provocar que entren de manera indiscriminada miles de ciudadanos haitianos a este país. ¿Quién está defendiendo el interés nacional? No creo que sea el gobierno dominicano con esa medida. Está afectando el interés nacional. Ni lo estás haciendo tú porque estás justificando la reacción del gobierno haitiano. No estamos de acuerdo en eso. Yo no estoy justificando, yo estoy analizando qué provoca esa situación para tratar de impedirlo y prevenirlo. No lo estoy justificando, lo estoy analizando qué provoca esa actitud para lograr que sea prevenida y evitar que se profundice la agudización de la crisis. Eso es lo que nosotros estamos tratando de analizar. Porque aquí lo que estamos preocupados es por la República Dominicana. ¿Cómo vamos a asegurar nuestra integridad, nuestra seguridad? ¿Y cómo nos vamos a asegurar que vamos a vivir mejor en paz, tranquilos, sin miedo de que se pueda provocar una guerra? A nadie le conviene que entre nosotros, entre la República Dominicana y Haití, se inicie un conflicto armado. Qué bueno. Todos perdemos. Rodríguez. Y eso es lo que nosotros estamos procurando. Qué bueno. José Horacio Rodríguez,
Yo tengo un Rodríguez también del otro lado. Mire, señor José Horacio Rodríguez, que además es miembro de este programa, diputado de la República. Me ocupa las propuestas que tú tienes, además de esa última expresión que tuviste, el tema de manejarlo de manera articulada y sobre todo en consenso, porque estás formado para eso. Entonces vamos con tus propuestas. Vamos con las propuestas que también yo creo que tienen coincidencia con la de Opción Democrática. Lo que viene a partir de ahora, tú eres formado Mira, en esto, el debate, en consenso. Esta es una situación que está en evolución constante. Y quizá la medida que era conveniente o prudente tomar hace 1 o 2 semanas no es la que hoy sea necesaria tomar. ¿Por qué? Porque el escenario cambia cada día. Entonces lo que hay que dar un seguimiento permanente a esta situación. Hay que darle un seguimiento permanente que nos asegure como país protegernos, cuidarnos. Y me preocupa mucho el tema de que la manera como se inició el abordaje del conflicto no fue la adecuada. Provocó una profundización, agudización del conflicto, que podía manejarse de una manera más diplomática, de una manera más prudente, evitando que se atrincheraran y se unieran los grupos en el otro lado de la isla que no estaban unidos en una misma dirección. Y bueno, el camino que tomamos fue ese. Ahora tenemos que ir definiendo cómo protegemos, uno, la integridad de nuestro territorio, protegemos nuestra población dominicana, y en ese contexto, o sea, esa debe ser la prioridad ahora mismo, en cualquier medida que se tome. Siempre abogando y apostando a una a la paz entre ambos países y a la construcción, porque si algo podemos tener la certeza y la seguridad para el resto de nuestras vidas, es que siempre vamos a compartir esta isla. Y si siempre vamos a compartir esa isla, eso nos asegura que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para compartirla en armonía y en paz. Y ahora, por el interés nacional, y también, como insisto, es del interés de la República Dominicana que en el vecino país también haya paz, también haya seguridad, también haya estabilidad. Okay, porque bien. Ambos países ganamos de esa manera. Eso es así. José Horacio, entonces, con la posición de la gente que genera la controversia, esa es la posición correcta. Y así hemos actuado siempre, independientemente de los conflictos que se han dado a través de la historia. Pero cuando se susciten las provocaciones, también yo quiero ver esa parte tuya como una gente que se construye la trayectoria para que sea un estadista. A lo mejor te toque a ti en unas cuantas, no sé, elecciones. ¿Qué harías al enfrentarte a provocaciones que son reales, a un barbecue que existe, y tú sabes que ese proceso de desgaste de institucionalidad ha sido muy recurrente? ¿Qué harías? Hay que buscar apoyo de otros países para enfrentar una situación como esa. O sea, la República Dominicana no puede sola. Y en ese sentido, la comunidad internacional tiene que jugar un rol también. Para eso está la Nación Unida, para eso está la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también puedan intervenir por la vía diplomática y por los canales que permite el derecho internacional para asegurarse que haya estabilidad en el vecino país. Bueno, y un poco el recuento, que es lo que generalmente tú haces, sí. Chico, tiene una pregunta. Yo estoy aquí, ya tú sabes. Yo tengo un detalle. Que tengo una información aquí para manejar más luego. Sí. Pero definitivamente esa es una posición. La posición de José Horacio es la posición no solamente de José Horacio, según tengo entendido, es la posición de su organización política, de Opción Democrática, o sea que como entidad política tiene esa posición cerrada con relación a las iniciativas que ha tomado el gobierno, especialmente en lo concerniente al cierre de fronteras. Sí, claro, es una medida, es una posición consensuada en la dirección política de Opción Democrática. Y como lo expliqué, esa es una medicina que termina saliendo más cara que la enfermedad, o más dañina que la enfermedad. Insisto, estamos hablando de 1.000 millones de pesos semanales, que significa el comercio fronterizo, y las consecuencias que eso tiene, tanto de este lado como del otro, son negativas para ambos países. Y yo creo que terminan a la larga siendo más negativas para la propia República Dominicana.
en la medida que profundiza la crisis de un país que cuando se encuentra en crisis amenaza nuestra propia seguridad como nación y nuestra propia estabilidad como nación. Okay. Entonces a nosotros no nos conviene que esa crisis se profundice de aquel lado. Y esa medida va en esa dirección. La agenda, antes de que usted se vaya, la agenda legislativa, acuérdese que algunos tópicos. Dijimos que había un tema obligado que era este, pero la Cámara de Diputados, yo sé que está medio gas por la campaña, pero algo habrá ocurrido ahí. Sí, claro que siempre hay cosas? temas. Pero bueno, yo creo que en esta semana y estas próximas semanas lo de mayor interés será el envío de parte del Poder Ejecutivo, que a más tardar el 1 de octubre tiene que enviar el presupuesto general del Estado para el año 2024. Y tiene ya 10 días, menos de 10 días para hacerlo. Estamos a 22 de septiembre. A más tardar el 1 de octubre tiene que llegar ese presupuesto. Y una de las expectativas que tenemos con relación a ese presupuesto es que se deje fuera el artículo que los últimos 7 años ha derogado la obligación que tiene a partir del Código Tributario la DGI de aplicar el ajuste por inflación, la indexación de la escala salarial gravada con impuestos sobre la renta. ¿Cómo se hace eso? El truqueo que se hace cada año. ¿Cómo es que se hace? Se hace porque en el presupuesto general, ya el Código Tributario establece la obligación por ley de hacer todos los años, según lo que ha sido la inflación del último año, una indexación de la escala de ingresos de las personas que se ve grabada con impuestos sobre la renta. Exacto. Y ellos lo que hacen es que en el presupuesto cada año incluyen un artículo que deroga transitoriamente por un año la aplicación de ese ajuste. Y los legisladores lo aprueban. Y entonces el Congreso lo aprueba y ya tenemos 7 años como los porcentajes, algo parecido a los consecutivos. porcentajes, 5 para los A, 10 para el Poder Municipal. Es un artículo particular que dice, para este año se deja sin efecto la aplicación del ajuste y tiene 7 años sin aplicarse ese ajuste. La inflación acumulada, Pablo, en los últimos 7 años supera el 40%. Exacto. Quiere decir que cuando la última vez que se aplicó ese ajuste, en el año 2016, se estableció que a partir de los 34,000 pesos mensuales de ingresos, es que una persona comenzaba a pagar impuestos sobre la renta. Exacto. El equivalente a un salario de 34,000 pesos mensuales hoy supera los 45,000 pesos. Exacto. Entonces, el gobierno está grabando a gente que gana un salario real menor, lo está obligando a pagar más impuestos sobre la renta. Sí, porque ahí el truquito es lo del poder adquisitivo, no claro, el número, no 34, 42, el poder que yo compro con esto que compraba antes. Porque 34,000 pesos de hace 7 años tienen que ser más de 45,000 pesos de ahora. Ese cálculo lo vamos a hacer. Y nosotros estamos exigiendo al gobierno que la aplicación de ese ajuste se haga de manera retroactiva a lo que ha sido la inflación acumulada de los últimos 7 años. No que no vengan con la inflación de este último año, no. Es la inflación de los últimos 7 años, porque eso es lo que es justo, claro. Que se tiene que pagar de impuestos. Y además, lo que la ley prevé y establece. Sí. Entonces, nosotros estamos haciendo esta exigencia que yo creo, Pablo, que es una de las medidas que van en la dirección de apoyar a las familias dominicanas, para que sus salarios alcancen para más y rindan para poder, fíjate, que si se aplica ese ajuste, se comenzaría a pagar el impuesto sobre la renta a partir de un ingreso que sería similar o un poquito superior al costo de la canasta básica familiar promedio. Porque hoy en día, mientras la canasta básica familiar ya está por los 45,000 pesos, desde los 34,000, tú comienzas a pagar impuestos sobre la renta un 15%, pero ¿cuál renta? Si eso no es ganancia, eso es simplemente cubrir tu costo de tu vida. Claro. Y desde que tú ganas 34,000 pesos ahí en adelante, te comienzan a morder un 15%. Ahora, ¿qué se puede hacer y por qué los partidos de oposición, sobre todo, bueno, la oposición es mucha gente, los partidos progresistas, de izquierda, centroizquierda, no se montan, ahora, no necesariamente ahora que todo está pervertido por la campaña, pero una especie de gran campaña para que sea un movimiento ya social, un poco como el 4%. El 4% para la educación funcionó cuando al gobierno de turno le teñimos a la capital de amarillo. Entonces todo el mundo, cualquier gobierno se lo piensa, espérate, coño, el DNI le manda la información, Galo hace una encuesta y le dice, coño, mira, está en peligro. Entonces no hay la posibilidad de un poco hacer un gran movimiento en ese sentido. Hay que generar conciencia porque la mayoría de la gente desconoce de esta situación y de qué esto está pasando. Por eso yo me he dedicado a través de mis redes sociales explicar esto de manera sencilla para que la gente entienda cómo, violando la propia ley, violando el propio Código Tributario, el gobierno está cargándonos de más impuestos a través del proyecto de la Ley General de Presupuesto, cuando yo decía en mi intervención de diciembre pasado en el hemiciclo, esto es una reforma fiscal engañada, calladita, disfrazada, invisible, que nadie ve.
Entonces, yo creo que el trabajo que tenemos los legisladores también es visibilizar este tipo de situaciones. Que la gente sepa cómo se toman decisiones que les afectan. Pero que eso debe estar en la agenda de no solo de la Opción Democrática, sino de todos los partidos. Porque mientras no se socialice y esto sea un sentir nacional, no partidario, no nacional. Claro. La misma crítica pero cada año. Es un tema que nosotros hemos asumido como Opción Democrática y que hemos estado defendiendo. Y que es un compromiso que tienen todos los candidatos y candidatas al Congreso Nacional de Opción Democrática de luchar por los ingresos de los dominicanos y las dominicanas para que le alcance para más y le rinde el salario. Claro. Y por un sistema fiscal más progresivo. Ustedes me vieron también luchando contra un proyecto de ley que busca crear exenciones para yates de lujo en un sistema fiscal tan regresivo. ¿Qué quiere decir que es un sistema regresivo? Que termina cargando más a quienes tienen menos y que termina cargando menos a quienes tienen más. Claro. Cuando el régimen fiscal debe servir para distribuir un poquito mejor la riqueza, para reducir la brecha de desigualdad social, en República Dominicana tenemos un sistema fiscal que lo que hace es que profundice la desigualdad social. Entonces, es una distorsión total y absoluta, y por lo cual también nosotros de Opción Democrática luchamos y abogamos para que haya un sistema... Aquí quien sea que gane la presidencia el año que viene va a tener que hacer una reforma fiscal. Y quien diga que no está mintiendo. Bueno, y quien sea que lo haga, yo quiero que nos diga a quién va a gravar, quiénes son los que van a tener que pagar más impuestos. Bueno. Para que la gente a la hora de votar sepa. Sí. Te van a subir el impuesto a tus ganancias, te van a subir el impuesto al consumo cada vez que tú compras, o se van a grabar las grandes ganancias de capital y las grandes rentas. Entonces vamos a finalizar. Y las grandes riquezas. Eso es algo que todos los que aspiran a gobernar la República Dominicana a partir del año 2024 tienen que decírselo al país para que no venga luego una sorpresa. Pues vamos a concluir tu participación haciéndote la sugerencia de que la Opción Democrática desde ahora tiene que preparar sus misiles intelectuales, argumentativos, porque la guerra que viene aquí en septiembre, octubre del año que viene, con ese pacto fiscal, que una vez más es inevitable. Tenemos como 4 gobiernos esperamos estar diciendo en septiembre y octubre del año que viene en la Cámara de Diputados defendiendo al pueblo dominicano, al pueblo trabajador, para que no sea cargado con más impuestos, como yo sé que pretendrán los... quien sea que gane la presidencia el año que viene. Que así sea. José Horacio Rodríguez ha estado con nosotros por la primera circunscripción. Por la 1. Por la primera. Ahora sí, vamos a la pausa, Vladi.